Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto saludarlos después de un buen rato de ausencia en que no he subido algunos videos ya para los que nos van siguiendo. Por ahí estuve revisando que algunos me están pidiendo tratamiento para hongos y algunas cosas más específicas que creo que vamos a sacar en un live próximamente para que estemos muy al pendiente, porque son temas un poco más profundos en los cuales sí me gustaría como abordar más a detalle algunas soluciones y también cómo identificar. Y bueno, pues aprovechando que ya estamos cerrando el año, casi a unos días de Navidad, quiero sacar este video, que va a ser una serie de videos también sobre los arces canadienses, porque pues de alguna manera no los hemos mencionado para nada en los videos anteriores, y no porque no sean importantes, sino porque de alguna forma se volvieron los más comunes en esta parte que nos encontramos, al menos entre Ciudad de México hacia la parte de Veracruz, un poquito hacia la otra parte, hacia el Bajío. Pero pues tenemos que revisar algunos puntos que son bastante interesantes de ellos. ¿Por qué no los habíamos mencionado antes? Porque a pesar de que son los primeros arces que fuimos estudiando, cuando empezamos a trabajar con ellos, nos dimos cuenta que existían algunas condiciones climáticas que les impedían un desarrollo muy bueno, y pues nos tiramos un poco más hacia los Drummondi, que son en este caso americanos, hacia los tridentes y obviamente los japoneses, que tienden mucho a utilizarse en la parte de bonsai. Pero pues vamos a empezar a tocar el tema con ellos y quiero empezar a poder diferenciarlos, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciarlos? Porque son muy parecidos y muchas veces nos dan uno por otro, ¿no? Queremos un plateado y nos dan un azucarero, queremos un azucarero, nos dan un plateado, nos dicen que se va a poner rojos, el otro dice que pone amarillo y finalmente vemos que nos dieron el equivocado. Entonces vamos a tomar algunos puntos clave de cómo poder identificar ambos y para que esto igual nos dé un mejor resultado de cómo poderlos cuidar. Listo. Pues yo sé que a todos nos fascina, obviamente, que los maples tengan un parecido a la hoja de la bandera de Canadá, que es lo que muchas veces se busca. Sin embargo, pues tristemente debo decirles que la hoja que se ve en la bandera de Canadá es una simulación de un maple, es decir, la pasaron hacia la parte de vectores, es un elemento gráfico, no hay como tal una hoja de maple que sea específicamente de esa. De hecho, se va a parecer más a la hoja de un sicomoro que la hoja de un maple canadiense. No hay solamente dos variedades, hay muchas variedades y subvariedades de estas especies. ¿Qué quiere decir? Que en lo que estamos viendo ahorita en las hojas, uno corresponde hacia el arce azucarero, el otro hacia el arce plateado, pero llegan a existir algunas combinaciones, o sea, se cruzan y al cruzarse pues nos dan obviamente un híbrido, y ese híbrido pues ya estamos hablando que tiene otras condiciones diferentes, o sea, se va a parecer más hacia uno, se va a parecer más hacia otro, o la subespecie empieza a reproducirse entre otra variante igual y eso hace que nos dé diferentes tipos de arces, como lo que podemos tener ahí de repente el Brandywine o algunos otros que pueden parecerse mucho a la hoja y que nos va a ser muy difícil identificar. En el caso de México, lo que sucede es que estos arces hasta ahora no hemos encontrado, desde ya más de 3 años que trabajamos con estas especies en diferentes tamaños, que logren dar flores y por lo mismo pues tampoco semillas. Quiere decir que la reproducción de estos dos arces en México se da principalmente por clonación, a diferencia de otros que después veremos que sí nos llegan a dar semilla. Entonces las características van a ser muy similares al patrón del que se está tomando la información genética inicial. Sin embargo, después de que nosotros reproducimos de una pieza a otra, empezamos a modificar un poquito la velocidad con la que nos va a dar, por ejemplo, un esqueje raíz o un acodo, o la velocidad a la que crece, o ya en algunos puntos ya la varita ya no nos va a dar nada. Eso muchas veces llega a pasar para los que están haciendo este tipo de reproducciones. ¿Cómo podemos ver la diferencia en ambos? Pues bueno, de entrada vamos a aclarar que las hojas de estos arces pueden llegar a cambiar durante el transcurso del año. O sea, aunque veamos estas formas, yo les diga, este es uno y este es el otro, durante el transcurso del año algunas puntas en ambos casos pueden empezarse a bolear. Quiere decir que no se van a ver tan picudas como las observamos aquí, sino que se empiezan a hacer redondeadas.
o incluso la verticalidad, como vemos en esta parte de la hoja, también se va a modificar. Mientras en esta se ve una línea perfectamente perpendicular a la horizontal que se va desarrollando, en esta observamos que la línea va a generarnos esta especie de curva. Y eso va a hacer que muchas veces estas partes se desarrollen mucho más, o sea, se vea esto muy grueso, esto se vea más ancho y esto casi se quede pegadito a la parte de arriba, como si fuera no, en vez de 1, 2, 3 picos, va a aparecer 2 grandes y un semipico o un pico amorfo, ¿no? Eso es algo que puede llegar a desarrollarse. Otra de las características es que las hojas pueden levantarse, o sea, las puntas se hacen hacia arriba o se enroscan hacia la parte de abajo. Eso lo que nos está diciendo es que los árboles están enfrentando algún tipo de condición climática no tan favorable. No se van a morir. Sin embargo, sí van a tener algunas deformaciones. Esta deformación que observamos, por ejemplo, en este lado, específicamente el que no tenga la línea en medio como la tenemos acá, nos está hablando que la rama de la cual quitamos la hoja seguramente tiene condiciones de baja iluminación y lo que la hoja está tendiendo a hacer es girarse para tratar de buscar la luz en algún punto determinado. Esto es una situación normal de fototropismo. O sea, insisto, no quiere decir que esté enfermo o no, sin embargo, si nosotros queremos empezar a revisar y vemos las deformaciones que va a tener posteriormente, pensaremos que no nos están dando un arce, en este caso el que nosotros estamos pidiendo, ¿no? En el caso otro que vemos igual, que existen 1, 2, 3, 4, 5 puntos. O sea, se ven mucho más notorias las salidas de las puntas de la hoja que en la otra. Sin embargo, la otra, si contamos bien, empezaríamos con que sería el 1, 2, 3, 4, 5, incluso 6. Entonces, una de las características para poder diferenciar ambos siempre va a ser darnos cuenta que en el caso del arce azucarero, que ahora sí lo vamos a ver, es este que tenemos aquí. Este que es el arce azucarero, tiende mucho más a tener picos poco pronunciados. Son mucho menos pronunciados. Es una hoja, digamos que más compacta. No es tan dentada, de hecho, y principalmente, independientemente de los picos que logren sobresalir, siempre vamos a tener 3 que son muy bien definidos, ¿sí? Excepto lo que mencionábamos, que hubiera algún tipo de deformación por cuestión climática. Y es probable que la punta que vemos acá arriba sea lo primero que se va a formar en verano cuando llueve mucho y se vea muy boleada, se vea redonda. Sin embargo, si se mantienen 1, 2, 3 picos todo el tiempo, bastante bien definidos. Mientras en el caso 2, cuando nosotros estamos hablando del arce plateado, en el caso del plateado son muy notorios los dientes, o sea, toda la parte aserrada que va a tener la hoja. Incluso la hoja es mucho más vertical, o sea, se ve más paradita que en el caso de las otras. Y pues vamos a notar que tiene estas pequeñas hendiduras que son importantes. Vamos a observar esta, igual la que es simétrica del otro lado. Hay una parte que se adelgaza y después se ensancha para darnos la punta, mientras en el otro prácticamente era redondo, o sea, no se ve como aquí yo le llamaría cinturón. No lo vamos a lograr identificar en el azucarero tanto como lo vamos a poder identificar en el plateado. Otra de las características importantes que vamos a tener es la parte trasera de la hoja. En el caso del arce plateado, el color que va a tener la parte trasera es muy parecido a un verde pálido tirando hacia blanco, y si tuviéramos una condición de luz muy buena, de hecho, lo que pasaría es que esto se ve totalmente blanco. Por eso su nombre de arce plateado, porque cuando el viento está soplando, nosotros estamos abajo de ellos, las hojas se mueven un poco y podemos observar que se ven verdes en la parte de arriba, pero esto refleja demasiada luz, o sea, el color tan claro hace que se vea como si hubieran papelitos moviéndose todo el tiempo. Por eso se llama arce plateado principalmente. Mientras en el caso del otro observamos que se ve un tono más verde, a pesar de que en la parte frontal vemos los tonos muy similares.
ahí los estamos observando. Una de las características para que los dientes no nos engañen es observar la parte trasera de la hoja y darnos cuenta que el arce plateado siempre va a ser mucho más clara y tirando hacia un color blanquecino, mientras el arce azucarero va a ser de color verde. Esta parte normalmente no nos puede fallar, es una de las características. Vemos una tendencia de color rojo en la parte que une la hoja con el tallo, mientras que en el caso del arce plateado eso no lo vamos a localizar. No quiere decir que todo el año se dé, generalmente lo vamos a ver cuando empieza a hacer frío o cuando las condiciones empiezan a tener menos luz. El colorcito rojo aparece, mientras en el caso del arce plateado no. Y también aquí podemos observar la diferencia que tenemos con las hojas. O sea, en cuanto a tamaños es mucho más dentada, es muy similar incluso, porque las condiciones en las que están aquí los dos árboles son las mismas. Sin embargo, pues sí, podemos ver también que el color en el caso del azucarero, cuando las hojas son grandes, también van a ser un poquito más blancas que cuando son hojas jóvenes, ¿sí? Ahí vemos un cambio un poquito también en tono. Sin embargo, cuando son grandes las hojas, sí se diferencia, pero muchísimo, muchísimo más qué tipo de arce es el que tenemos que cuando tenemos hojas muy juveniles. Entonces, en este caso, corresponden perfectamente bien arce azucarero y arce plateado. Repetimos, a condiciones de mucho viento, condiciones que de repente tengan como más adversas, más secas, nos vamos con este. Condiciones un poquito más húmedas, vamos a poder disfrutar este otro. ¿Y por qué también eso cambia mucho? Porque normalmente en México lo que hemos notado es que el arce azucarero va a tender más a los tonos rojos, se va a ir directamente a los rojos y morados, no va a pasar por el amarillo, ¿sí? Mientras en el caso de los arces plateados se tienden mucho más al amarillo y deberían de llegar al rojo si estuvieran en Canadá, pero se van a quedar casi siempre en el color amarillo y de ahí hacia un marrón o café. A diferencia de los Drummondi que observábamos que depende también mucho la cantidad de sol que tuvieron durante el verano y eso les permite pasar del amarillo al naranja, al rojo, al morado, y tienen normalmente esa gama, o sea, tienen una gama muchísimo más grande que los canadienses. En el caso de los canadienses sí nos vamos a ir directamente a un amarillo, nos vamos a ir casi siempre directamente a un... En tamaño pequeñito, lo que observamos aquí. ¿Qué variedades? Estos son arces azucareros, tienden a ponerse de color rojo generalmente. El tamaño aproximadamente 45 centímetros, frondosos, vienen directamente desde un tronco base no tan delgado, a pesar de que el árbol es pequeño, ya el tronquito empieza a ser un poquito más grande. Frondosos, listos para trasplante ya a mediados de octubre sin ningún problema y poder disfrutar parte del invierno de estos cambios de color.